Hola, queridos hermanos, continuamos en la milicia del Sagrado Corazón con esta formación en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos habíamos quedado en los defectos e imperfecciones de las almas piadosas, ¿no? De lo que pasa, es decir, como decía, ¿no? Afectaron más directamente la superficie del alma, más en el fondo quedaron quizás defectos, como ese muy temible, ¿no? Nos vamos con lo incipiente, ¿no? Aquellos que acaban de entrar en esta vida de piedad no pueden tener desde los primeros pasos todas las virtudes en alto grado. Otra vez. Entonces, todo dice, aquellos que acaban de entrar en esta vida de piedad, significa, ¿no?, que viene una conversión fuerte, ¿no?, que empieza a tomar muchas devociones, no pueden tener de los primeros pasos todas las virtudes en alto grado. Ya quiero ser humilde, ya quiero ser manso, ya quiero tener fortaleza, ya quiero tener prudencia, ya quiero tener mucha fe, mucha esperanza, ¿no? Entonces, no, es poco a poco. Los defectos naturales que hay en ellos son más o menos cohibidos por la acción sensible de la gracia, no empero debilitados y domados, como lo serán más tarde por una larga práctica de la virtud y por las pruebas debidamente soportadas. San Juan de la Cruz, en el primer libro de la Noche Oscura, hizo de estas imperfecciones de los incipientes una pintura muy viva, pero justamente admirada. Nada mejor hacer, nada mejor hacer podemos que resumir sus enseñanzas. Puede que se halle en el cuadro algo sombrío, mas es menester no olvidar que habla el santo de los que se hallan en los comienzos de la vida de piedad. Los que vivieron largo tiempo en esta tercera morada, sin verse libres de estas imperfecciones, pudieron sin embargo vencerlas parcialmente y por ende aminorarlas. No por esto hay que inferir que cada uno de los incipientes reúna a la vez todas las imperfecciones de que vamos a tratar, ni que aquellas que le aquejan hayan necesariamente alcanzado el grado en que nos las muestra el santo. Él mismo nos lo advierte en alguna parte. De estas imperfecciones, algunos llegan a muchos muy intensamente y a muchos mal en ellas, pero algunos tienen menos, otras más, y algunos son los primeros, movimiento y poco más. Y apenas hay algunas de estos principiantes que en tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto. Entonces nos advierte. Con la enumeración que hace de estos defectos sigue el santo autor el orden de los pecados capitales. O sea, yo creo que les pueda ayudar mucho. Orgullo, un pecado capital. Como estos principiantes, dice, se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicio de votos de esta prosperidad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y a tanto suelen llegar algunos de estos que no querían que pereciere otro bueno sino ellos. Y así con la obra y la palabra, cuando se ofrecen los condenan y detraen, mirando la motica en el ojo ajeno y no considerando la viga que está en el suyo. ¿Sí? Entonces acá hay una soberbia oculta. ¿Sí? Por eso, bueno, no me extendería, pero por eso el orgullo. ¿Sí? El deseo de adelantar, cuando el amor de Dios lo inspira, es muy laudable, por cierto, mas en ciertas almas, pagadas de sí misma, vienen de otro principio este deseo, sufren por ver que los tomen la delantera y no quisieran ser inferiores a nadie. Si oyen hablar de algún acto sublime de virtud, luego pretenden hacerlo, creyéndose con fuerzas para todo. En vez de obrar con simplicidad y sinceridad, subiendo solo por grados, a proporción de las gracias recibidas, quieren levantarse por sí mismas sin la ayuda de Dios, ni de los hombres, por lo cual se les ve negarse a que las aliente, desdeñar los consejos y no fiarse más que de sus propias luces. Entonces, bueno, cuando un alma tiene una conversión, no va en ese proceso, en esta segunda conversión, hay amor propio, hay orgullo, ¿sí? Y hay celos, hay envidia, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos, ¿no?,
Esto es muy importante, ¿no? Como que quieren subir por sus propios méritos, ¿no? Con su propia fuerza. Quieren ser ya humilde, ¿no? Quieren ser, no sé, caritativas, ¿no? Entonces, y ahí está el amor propio, ¿no? Otras se detienen complaciéndose en la consideración de sus obras. Cuentan los sacrificios, las victorias, las dificultades vencidas, y al mismo tiempo, como el fariseo del Evangelio, juzgan severamente a quienes delante de ellos, de Dios, tienen merecimientos. También algunos de estos, continúa diciendo San Juan de la Cruz, tienen en poco sus faltas, y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra gran imperfección. Tienen muchas veces ansia con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la modestia de ellas en paz que por Dios. Entonces, fíjense. Entonces, y si uno lo deja, esto se hace un amor tan grande, un amor propio tan grande, que después es peligrosísimo. Es muy difícil romperlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo tengo que ser santo, no yo, ¿no? Entonces veo al otro que va creciendo y ya, no, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces es una persona que se va enfermando, ¿no? Espiritualmente, ¿sí? Lo mismo dice en su atractivo lenguaje San Francisco de Sales. Aunque es razón sentir disgusto y pesar de haber cometido algunas faltas, no ha de ser este disgusto agrio, enfadoso, picante y colérico. Y así el gran defecto, el de aquellos que, en viéndose encolerizados, se impacienta de su impaciencia misma y se enfada de su mismo enfado. ¿Sí? La ira, enfado y amargura del hombre contra sí mismo se encamina al orgullo y nace el amor propio que se resiente y se inquieta al ver que somos imperfectos. Impresionante, ¿no? Entonces me enojo no tanto aún ese porque lastimo a Dios, porque me lastima mi orgullo, porque he caído en ese pecado. ¿Sí? He caído. Y sé, entonces, y bueno, después, como decíamos anteriormente, me justifico, ¿no? Y el santo doctor hace notar con mucha razón que lo que prueba claramente que hay en ello más enfado que contrición verdadera es porque estos arrepentimientos impetuosos no son a medida de nuestras faltas, sino de nuestras inclinaciones. El amante de la castidad, por ejemplo, se resentirá amarguísimamente de la más leve falta que cometa contra esta virtud y se reirá de haber incurrido en una grave murmuración. Otro, al contrario, porque aborrece la maledicencia, se inquietará de haber murmurado ligeramente y no hará caso de una falta grave contra la castidad, y así los demás, ¿sí? La vida devota. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo cuando uno se inclina, por ejemplo, a una virtud o piensa que esa es la virtud de la santidad, cuando yo caigo en eso, ¿no? Ahí viene entonces todo el edificio se cae, ¿sí? Porque he puesto como la santidad en eso, en mi propio esfuerzo, en no confiar en la gracia de Dios, en no ir a su ritmo, no al ritmo mío, ¿sí? Entonces ahí la caída, y eso es lo que va costando, ¿no? En muchas almas, y que por eso cuesta el progreso, ¿no? Y aún así no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de ese amor propio. Entonces, bueno, ya hablaremos después de otros en tema de la avaricia y después. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.